aproximadamente. Claro, no, en el sentido de esto que dice Analía es muy interesante, porque yo podría decir, estuve hablando recién con algunos de ustedes, por ejemplo, de plantear algunas propuestas, digamos, para investigarlas, ¿no? De educación no formal, o sea, no solamente en lo que sería el aula de una escuela. Y por ejemplo, yo tendría que poder, supongamos que fuera una campaña de sensibilización o de toma de conciencia sobre algún problema concreto, por ejemplo, en alguna zona, yo también, aunque no parezca, tengo que tener una idea de lo que es el aprendizaje para mí. ¿Cómo va a aprender o cómo hacer para que esa gente a la cual va dirigida la propuesta mía, que yo hago formativa, pueda aprender lo que yo quiero que aprenda? Tengo que tener una idea de cómo se aprende, porque mal voy a poder planificar una propuesta si yo no sé, digamos, cuáles son los mecanismos que usa un ser humano para aprender, sobre todo ciencias. Ya no es un aprendizaje de la música ni de la historia, como hablamos esta mañana. Digamos, esta mañana hablamos de la necesidad de que haya una didáctica asociada ya no solo a un área, sino a un tema. Entonces, particularmente esto que pone Analía acá me parece muy interesante resaltar, y es que en algún momento vamos a tener que volver sobre nosotros y preguntarnos cómo creemos nosotros que la gente aprende ciencia. Una cosita que se le suma a este objeto de conocimiento en particular, que es la educación para el ambiente, es que hay dos posturas teóricas. Están los que piensan que por el hecho de disponer del conocimiento yo puedo producir el cambio actitudinal y comportamental. Y otros que piensan que directamente tengo que atacar el cambio. Por ejemplo, estos se fundamentan en decir, voy a dar un ejemplo con el cigarrillo. El hecho de que yo sepa el daño que me produce en el organismo no hace que yo cambie la conducta y deje de fumar. Hay una distancia entre el razonar teóricamente sobre el tema y el cambio conductual. Entonces, si yo estoy trabajando en ese intervalo, ¿qué voy a hacer para actuar y producir en definitiva ese cambio? Bueno, en eso hay dos escuelas distintas. Son escuelas relacionadas con la educación para la salud y la educación clínica. Pero independientemente de eso que estoy diciendo de las dos escuelas ya es un saber que lo tiene que tener el investigador, porque cuando haga la propuesta está ubicándose en un lado o en el otro. Entonces, no solo son las concepciones personales, que están viendo lo que dice Adriana, de cómo creo que aprende, también cómo se construye este objeto de conocimiento. Por ejemplo, en este caso, la conducta ambiental. Se construye desde el actuar así, repetir, ponerme el preservativo, poner el preservativo, o desde lo racional, que es la inmunidad, cómo actúa un virus. Entonces, si yo entiendo cómo actúa un virus y cómo es el proceso inmunológico, inmediatamente voy a decidir poner el preservativo. Esto es muy importante en la educación ambiental. Esto es muy importante. Y a la hora de decidir el programa de investigación es bueno que lo tengan en cuenta. No todo cambio de conducta se resuelve con un conocimiento racional. Más si trabajamos en lo experiencial. Yo he dirigido una tesis, por ejemplo, sobre el cambio representacional del concepto de nutrición en barrios marginales del Río Cuarto. En general, lo que uno come lo tiene asociado a las costumbres, a los gustos, a la plata que dispongo y a quién es el responsable de la comida en la casa. En la escuela le seguimos dando pirámide alimenticia y que coman vegetales, que coman tal cosa, y hablamos sobre las dietas, vemos los modelos, y en la casa comen mate cocido con pan. ¿Qué distancia hay entre la educación y lo que realmente ocurre con la representación social del tema? Pero esto les va a pasar con cualquier tema ambiental que trabaje. Hay una representación que se construye por mi vida y por el contexto sociocultural y económico donde vivo, y por otro lado está la escuela con una currícula. Y yo lo que estoy intentando desde una situación educativa, recuperar esto y llevarlo a una mejor representación de las cosas para producir en consecuencia un mejor ciudadano. Pero todo ese caminito lo tengo que pensar y forma parte de la concepción que yo tengo de cómo se generan los conocimientos ambientales. Eso se lo tienen que preguntar cuando vayan a hacer sus tesis. La tercera pregunta es listar 5 condiciones que debería tener en cuenta en su futura investigación. Esto también tiene que ver con lo que en la investigación se llama análisis de factibilidad. Y yo voy a hacer esto porque tengo que cumplir con esta condición, yo no me puedo escapar de los 80 minutos de clase
diarias, no puedo tomar más de 3 módulos, no puedo ir hasta allá, no puedo entrevistar a tales familias, solo me da acceso a tal, no tengo los permisos, me va a costar conseguir los permisos municipales para llegar a los padres de los chicos, más vale uso el chico para llegar al padre, bueno, todo ese tipo de cosas, condiciones. Entonces, cualquiera de las 3 preguntas que respondan les va a ayudar a ir armando el cuerpo de la tesis que tienen que hacer. ¿Preguntas hasta acá o puedo seguir? Yo tengo una que no me cuesta expresarla porque sé lo que quiero decir, pero no sé cómo lo voy a decir. Vos decís algo y yo te interpreto. Esa brecha que hay entre lo que entiendo y razono y el cambio que se produce en la actitud. Uno al plantearse, por ejemplo, yo estoy pensando en un plan de capacitación, ¿cierto? De ¿Docentes? Y alumnos, y yo, para lograr que la escuela esté más limpia. Bien. Y todos los desechos orgánicos que se eliminan pueden ser reutilizados. Para esto. Plásticos. Vos estás tratando de producir un cambio actitudinal. Actitudinal. Sí. A través de una capacitación, primero. Entonces, Para eso, yo le voy interrumpiendo. sí. Si vos pensás que con capacitado cambia la actitud, estás en un lugar. Lo que te estoy señalando que es insuficiente. Está bien, pero eso es lo que se me plantea. Yo digo, si capacitar no es suficiente, porque no me basta con razonar. Depende cómo lo describas el concepto de capacitar. ¿Qué incluirías en tu capacitación? A ver, imaginemos. En tu modelo de Claro, capacitación. que yo lo tenía pensado como charla o Informativa. información, pero sí. Ahora me doy cuenta que cambiar una actitud no depende de una charla, entonces ¿cómo hacer que se cambien las actitudes? Bien, esto que dice ella me interesa porque habitualmente en las escuelas dicen vamos a ver, a trabajar sobre tal tema e invitan a un médico para que hable de SIDA. Nada. Alguno lo puede llegar, depende de en qué cabeza caiga lo que va diciendo, algunos sí les producirá, por supuesto. Pero la mayoría no, porque no pasa de ser informativo. Tenemos que pensar en estrategias que complementen la información. ¿Qué me querés preguntar? Sí, por ejemplo, en el caso mío, en la materia de aire, seminario de aire, hice elegir a los chicos distintos temas que aparecieron en el libro que eligieron un tema, ¿no es cierto? Y ellos eligieron el efecto del humo en basural a cielo abierto. Entonces, tenemos el basural a 900 metros del pueblo. Bueno, charlando con los chicos siempre sale la frase que el municipio no hace esto, el municipio no hace esto otro, que se quema. Y yo le digo a los chicos, vamos a ser realistas, el pueblo es una inmundicia, porque cuadra que vamos, cuadra que hay basura. Le digo, vamos a hacer una cosa, dividimos el pueblo en 5 sectores y los mandé tipo censo a que fueran cuadra por cuadra todas las manzanas y que me trajeran información de lo que encontraba. Entonces, después en el pizarrón pusimos, yo le decía, grupo número 1 que encontró esto. Era tanta la variedad, pero había algunos residuos que se repetían. Entonces le digo yo, si nos vemos como localidad, en realidad somos sucios. Porque hay escombros en tal barrio, en tal barrio, en tal barrio, en tal barrio.